Bien, en esta serie de vídeos vamos a adentrarnos en el análisis de los Yoga Sutra de Patanjali. Se trata de 196 aforismos que sintetizan las enseñanzas del yoga, que están distribuidos en 4 libros o capítulos denominados padas, escritos por el sabio indio Patanjali, quien tuvo el mérito de compilar las enseñanzas hasta entonces dispersas del yoga en un texto y transmitir estas enseñanzas en sentencias cortas y concretas, tal cual son los aforismos. Los aforismos hindúes y los budistas, así como los aforismos yógicos, se denominan sutras. Los Yoga Sutras de Patanjali configuran entonces un texto fundamental y fundacional del yoga, y realmente resulta imprescindible para todas aquellas personas que deseen incursionar seriamente en el yoga, de profundizar en estas enseñanzas. Ya sea un practicante, un adepto, un instructor o un maestro, tiene que evidentemente conocer a fondo los Yoga Sutras. En el care que le vamos a dar a estos videos, o sea, el matiz o el perfil va a ser crítico. Es decir, que no solo leeremos las transcripciones de los Yoga Sutras, las transliteraciones del sánscrito, que es el idioma original en el cual se escribieron, y leeremos los comentarios de distintos autores e incluso las traducciones de distintos autores, sino que vamos a confrontarlos con una visión materialista y escéptica. Los vamos a cuestionar respetuosamente, porque creo que esa es la mejor manera de aprender. Personalmente creo que quien no cuestiona difícilmente pueda aprender. Y vamos a centrarnos en varios pasajes de este análisis que vamos a realizar, que lo haremos lo más completo posible. Quizás nos refiramos sobre todo a los sutras más importantes. Vamos a realizar un enfoque epistemológico más bien. Es decir, especialmente nos va a interesar las respuestas que este texto ofrece a las preguntas sobre lo que es el yoga, ni que hablar, y qué tipo de conocimiento busca el yoga y cuáles son los medios que nos plantea el yoga, y por lo tanto este texto, que es su piedra fundamental, para acceder a ese conocimiento. ¿Se busca un conocimiento teórico, práctico o ambos? Por ejemplo, esa es una de las preguntas. ¿Qué es lo que el yoga considera verdad? ¿No? ¿Qué es lo que se considera verdad en el yoga? ¿Puede accederse a la verdad? Es más, ¿hay una verdad o hay muchas verdades? ¿Cómo se valida el conocimiento del yoga? Ahí vamos a tener un análisis fundamental. ¿Puede validarse? El yoga se basa en la autoridad, es una pregunta, ¿se basa en la aceptación de la tradición o se basa en la lógica, en la experiencia? ¿Se basa en la aceptación de los textos sagrados? ¿Es una religión el yoga o no lo es? De ya adelanto que no lo es. ¿Cómo se relaciona el conocimiento del yoga con otros sistemas de conocimiento? Es decir, ¿hay puntos de contacto con la filosofía, con la psicología, incluso, por supuesto, con la medicina? Incluso el yoga tiene puntos de contacto con la medicina actual.
puede ser validada ciertas prácticas de yoga, o todas quizás, desde ya adelanto que todas no, por la medicina actual, por los conocimientos científicos del siglo XXI. Cuando hablo de esto, estoy hablando de una, vamos a llamarle una rama del yoga, que es el Hatha Yoga, es el que denominamos el yoga físico, y que es solo una pequeña parte del yoga, como vamos a ver a continuación. Eh, Así que, eh, ¿cuál es el objetivo final del yoga? Por lo tanto, también nos lo vamos a preguntar. Y ¿cuál es el objetivo del conocimiento que se adquiere en el yoga? ¿Qué es lo que busca el yoga? Busca la liberación, la unión con lo divino. ¿En qué consiste eso de la unión con lo divino, si es que la plantea el yoga? ¿Es eso posible? ¿Puede plantearse a lo divino, lo que acá llamamos Dios, por ejemplo, como lo que sustenta el ser o sustenta a la existencia misma? Son preguntas filosóficas, fundamentales, trascendentales, y el yoga contesta a estas preguntas, y lo vamos a ver en estos Yoga Sutras. Eso no quiere decir que no podamos cuestionarlas o estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las respuestas que nos dé este texto. ¿Y cómo se relacionan estos objetivos con la práctica de yoga? Y específicamente, ¿en qué consiste la práctica de yoga? En fin, la verdad es que cada vez que uno se adentra en los Yoga Sutras, parece introducirse, lo digo sinceramente, en un laberinto, con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Y en ese laberinto que nos plantea el yoga, que nos transcribe perfectamente Patanjali, un laberinto profundamente filosófico, eh, tal vez con demasiadas afirmaciones que necesiten ser validadas, eso lo anotamos. En ese laberinto se nos va revelando progresivamente el camino del yoga, que Patanjali tiene la virtud de irlo precisamente delineando paso a paso, y se nos va respondiendo a todas estas preguntas, de modo que al final se revela un sistema que, ya adelantamos, pretende ser un camino hacia la unión. Luego veremos qué es lo que está desunido para que merezca ser unido. Un camino, decíamos, hacia la unión, un camino de armonía psicofísica y espiritual. Luego vamos a hablar acerca de si es necesario a psiquis agregarle la palabra espíritu, o si están comprendidas. Vamos a ver que esta respuesta es muy fácil si consultamos la etimología de la palabra psiquis o psique, psique. Y es un camino, decíamos, que pretende la unión, la armonía, el equilibrio y la liberación del ser humano de sus distintas ataduras. ¿Lo logra el yoga? Y esa pregunta debería ser mucho más específica. ¿Lo logra el practicante del yoga? Y es más específica. Yo, como practicante de yoga o de yoga, puedo lograr ese camino o por lo menos transitar ese camino eh, hacia la unión, la armonía, el equilibrio y la liberación de las ataduras. Esa respuesta es absolutamente individual.